Ya. Entonces, ya. Entonces, ¿quién va a ser la primera persona que va a presentarnos sobre su ciudad? Brigitta. Ya, perfecto. Ok. Perfecto. Un momento. ¿Todos pueden ver mi pantalla? ¿Todavía no? No, ¿No? no, ya no. Un momento. No. Otra vez. ¿Y ahora? Ahí. Sí. Ahí, sí. Ahora sí. Perfecto. Perfecto. Ok. Ahora vamos a disfrutar, espero disfrutar la presentación. Muy bien, esa es la actitud. Vamos a disfrutar. Sí. Muy bonita. Y la sobre mi ciudad hermosa se llama Budapest. Budapest está al este de Europa, más precisamente está al norte y central de Hungría. Budapest es la capital de mi país y tiene un río grande, se llama Duna, y que es muy interesante. Duna está dividiendo la ciudad en dos lados, entonces la zona oeste se llama Buda y la zona este se llama Pest. Juntos están dando el nombre completo de mi ciudad, que es Budapest. Oh. Es una cosa interesante. ¿Sí? Sí. Este lado oeste y este lado este. Al lado este. Sí, este la zona este. Sobre la descripción, Budapest tiene población 1.7 millones de personas y es la ciudad más poblada en Hungría. Lo que es realmente interesante, tiene muchos patrimonios de la humanidad en la ciudad y por el río Duna tiene 12 puentes. Pueden ver algunos ejemplos sobre los puentes en estas fotos. Y al fin, Budapest tiene 23 comunas. Ahora quiero presentar 5 ejemplos de patrimonios de la humanidad en Budapest. Primero, pueden ver fotos hermosas sobre Sí, mucho. sobre nuestro parlamento húngaro. Está en la zona este, al lado del río Duna. Su construcción duró 19 años, entre 1885 y 1904. Que es muy interesante, es el tercer parlamento más grande del mundo. Sí, es verdad. Tiene un centro de visitantes que está disponible continuamente y la función del centro es dar servicios diferentes para los turistas, por ejemplo, visitar a reunión de parlamentarias, por ejemplo, o visitar el edificio dentro. Sobre el edificio, tiene 242 estatuas y 40 kilos de oro en decoración. El segundo, quiero compartir algunas informaciones del Castillo de Buda. Está en la zona oeste, al lado del río Duna también. Es un antiguo palacio real que era residencia de reyes húngaros en pasado. Funciona hoy como museo y biblioteca, pero este edificio es el principal centro cultural y turístico de Budapest y está disponible todos los días. Este edificio Castillo de Buda.
El tercero, Plaza de los Héroes y Városliget en húngaro. Plaza de los Héroes es un monumento de milenio y es la plaza más grande en la ciudad. Tiene muchas estatuas que son reyes y fundadores húngaros. Yo creo que tiene 14 estatuas sobre reyes húngaros y tiene 7 estatuas sobre fundadores húngaros. Sí. En el centro de la plaza pueden ver fundadores y al lados de plaza son reyes, estatuas de reyes. Sobre Városliget es el parque más grande de Budapest y tiene muchos lugares interesantes. Por ejemplo, zoo, circo, museos, un castillo y un lago. Está el lado de Plaza de los Héroes. Sí, ahora pueden ver algunas información sobre Spa de Széchenyi. Está en la zona este, en Városliget, y es el spa más grande de mi ciudad. Tiene agua termal y que es interesante es el pozo de agua termal original tiene 77 grados Celsius, que es más cálida de Europa. Es muy interesante. Sí. Tiene 18 piscinas que tienen agua desde 20 hasta 40 grados Celsius. Y lo que es muy interesante son eventos nocturnos. Básicamente, estos eventos son para baile y fiesta en el agua. Los turistas los quieren mucho, esos eventos. Sí. Imagino. Al fin, la Ciudadela. La Ciudadela está en la zona oeste y es el punto más alto de la ciudad. Está en el cerro de Gellert y tiene una estatua de la libertad que es muy bonita. Esta es la estatua. Y que es muy importante, tiene hermosa vista de Budapest, de todos Budapest. Sí. ¿Y es un lugar público, sí? Sí, ¿lo siento? ¿Es un lugar público? Sí, muy público y muy famoso. Con respecto a la comida, que ya te presenté guyash, pero tenemos muchas comidas diferentes. Por ejemplo, pörkölt en el segundo foto, lángos el tercero, y al fin nokedli, que es un tipo de pasta. Y sí, que es un tipo de pasta. Y pueden comer todas esas comidas en cualquier restaurante en Budapest. ¿Qué es langosh? Todos son. Langosh es muy similar con sopaipillas, pero no tiene zapallo. Yeah. Tiene harina, huevo, agua, sal, sí. Y es una mezcla en estos ingredientes. Muy rico, muy rico. Pensé que era una pizza. Sí, ¿Sí? pero no grande como pizza. Es pequeño. Ya. ¿Cómo ¿Qué tiene en él? Tiene Teifel en un queso. Teifel es sí. una típico producto húngaro. Ahora tengo 4 ejemplos. Teifel es el primero, es una crema ácida típica de mi país y es solamente disponible aquí.
no todo parte del mundo. Cierto, Sí. cierto. Y es muy rico, muy rico. Tenemos un juego de lógica, se llama Cubo de Rubik. Y Cierto. sí, Ah. sí, es un producto húngaro. Ah, Por ok. hecho por una persona húngara, se llama Ernő Rubik. Páprica, tenemos páprica, que es un tipo de ají moledo y es muy famoso en todo el país o en todo el mundo. Y al fin, Turo Rudy es mi favorito, me extraño mucho. Sí, es un dulce frío con, no lo sé cómo se llama este ingrediente. Es un tipo de queso dulce y tiene chocolate. Muy, muy, Oh, qué bueno. rico. Sí. Yo creo que Budapest y Santiago son ciudades muy atractivas para los turistas, pero tienen muchas diferencias. Aspectos positivos. Budapest es más tranquila que Santiago. Y el río en Budapest tiene más agua que el de Santiago, ¿sí? Bueno, Y posiblemente ahora con la lluvia tenga más agua. sí, es verdad, sí. Y Budapest, no es moderna que Santiago. Aspectos negativos, Budapest no tiene muchos edificios altos que Santiago y es positivo que Budapest no tiene más contaminación que Santiago. Tiene menos contaminación que Santiago. Y al fin, Budapest no tiene una hermosa montaña como Santiago. Sí, sobre todo ahora, Eso es. después de la lluvia, ahora la vista está muy hermosa, Sí, Sí, está. cierto. ¿cierto? Esto es. Gracias. Perfecto, muy bien. Muy bien, un aplauso para Brigitta. ¿Alguien tiene preguntas sobre Budapest? Budapest, sí. Me encantó Budapest. Gracias. Una pregunta es sobre lo dulce frío. ¿Es un helado? ¿Es un helado? No helado, porque no tiene helado adentro. Tiene no lo sé. Yo trato de preguntar a mi novio sobre este ingrediente, pero él no lo sabe. puede decir cómo se llama este ingrediente. Requesón, no lo sé. Es un Requeijão. tipo de leche. Es un producto tipo de leche. Ah, sí, Um, qué buena. sí. Yo tengo una pregunta. Ujú. ¿Cuál para desarrollo, el empresa, el comercio, cuáles son los productos que son producidos que para la manutención de la ciudad? La ciudad no produce un producto típico, pero el país todo produce muchos carne de ¿cómo se llama? ¿De pollo? Carne, mucho, no pollo, otra animal. ¿Vaca? Vacuno, Sí, vacuno. vaca, Sí. vacuno, cerdo. Vacuno,
El país tiene muchas frutas, manzana, durazno, sí. Y, ¿cómo se dice? El ingrediente de pan. Harina. Trigo, No harina, no harina. Harina. harina, trigo. Harina es el resultado de este Sí, producto. Trigo. Trigo. Sí. Trigo. Tenemos Plantación de muchos trigo. Sí. Perfecto. Sí, Y el gracias. país es muy famoso sobre muchos spa de agua termal. Sí. Termales. Agua termales, sí. Sí, perfecto. ¿Es muy caro los termales? No muy caro, pero tenemos lugares especiales para los turistas y esos lugares son muy caros. Sí. Sí. Siempre los turistas. Pero no todos. Alita tiene una pregunta. Sí, una pregunta, Brigitta. ¿Es posible obtener goulash vegetariano? No. Pero, ¿por qué? Porque ingrediente importante es el carne. Sí. Pero yo creo que es posible, pero yo creo que es no. no muy sabrosa. Sí. Yo ahora encontré una receta, dice aquí, goulash vegano, vegetariano, sí, con carne vegetal, o sea, carne de soya. Carne de soya. Sí, puede ser. No es original. No es el original, claro, pero es una versión. Sí. A ver, sí, y con... o con legumbres, dice acá. Sí. Ya, perfecto. Vamos a intentar. Hay tiempo ahora para intentarlo. Okay. Ya, muy bien. Un aplauso entonces para Brigitta. Ya, siguiente persona. Puede ser yo. Ya, vamos. ¿Puede ser? Sí, por supuesto. ¿Estoy enxergando? Sí. Ahí ¿Sí? está, se ve, sí. ¿Está la pantalla? ¿Está en pantalla? Sí. Sí. Yo voy a hablar de Salvador de Bahía, ¿sí? Muy lindo. Muy lindo. Acá es dos puntos turísticos de Salvador que se llama el Farol de Barra. Es donde tienes el carnaval, donde las personas tienen como punto de referencia para los otros paseos, ¿sí? Acá voy a hablar un poquito de Brasil. El Brasil es muy grande. Ajá. Acá está Bahía. Salvador está en esta bolinha, ¿cómo se dice? Este punto. Y todo litoral y toda costa del Brasil tenemos el Océano Pacífico. Entonces, el Bahía, tanto Bahía como Chile, acá está Chile, ¿cierto? Chile está en Océano Pacífico. El litoral de Bahía está en Océano Atlántico, ¿sí? Todo esto es litoral de Bahía. Chile tiene un litoral, una costa de aproximadamente 4.000 kilómetros. Solamente el estado de Bahía tiene un litoral de 1.100 kilómetros solamente de playa, ¿sí? Todo de playa. La diferencia entre Chile y los estados de Bahía es muy pequeño. Chile tiene 750.000 kilómetros cuadrados y Bahía tiene
567 kilómetros cuadrados. Entonces, todo el Chile es un poquito mayor Ajá. que el estado de Bahía. El estado de Bahía es muy caluroso el año todo y Chile tiene la variación del 4 estaciones. El Bahía tiene 417 condados y Chile tiene 16 territorios. El Chile y Bahía tienen una diferencia muy pequeña también de población. Bahía tiene 15.000 y Chile, todo el Chile tiene 18.000. El estado de Bahía es el estado más negro y afrodescendiente de todo Brasil, de toda América Latina, imagino. Bahía tiene 75% de personas que son negras o afrodescendientes. Y la pesquisa que yo hice en Chile es un percentual de 3% que se dice que son o mestizos o negros. Solo 3%. Sí, solamente 3% en las varias investigaciones que yo hice. Pero ese 3% es de la población total de Chile. Sí, Ah, ok. de Chile, sí. Ya. Muy poco. Tem indígenas, muchos, blancos, 57% de Chile se declaran blancos. Ah, Sí, una sí, percepción personal. Sí, Ya. sí, personal, sí. ¿Y en qué zonas Pero esta investigación? ¿En qué lugar? todo Chile. Todo Chile. Yo no fiz la concentración de investigación solamente en un lugar. Bien. Salvador está ubicado en sur de Bahía, y Santiago es oeste de Chile, ¿sí? Acá tenemos El Salvador. Salvador tiene una reentrancia como adentra el mar. Por esto llamamos de bahía, ¿sí? Entonces, del Salvador tienes una punta para el mar. Esto se llama bahía acá. Entonces, estas islas también pertenecen para el estado de Bahía. Acá tenemos una vista aérea del Salvador. Entonces, percibimos que ella es una ciudad que tienes aproximadamente 70% de todos los lados. Tienes playa y tienes mar. Entonces, la curiosidad es que tanto Salvador cuanto el Bahía, tanto Salvador como Santiago fueron las primeras capitales de los dos países. El formato de Salvador es de una bahía y de Santiago tiene el formato de una estrella muy interesante. Mirar de cima para abajo el ciudad de Santiago en formato de una estrella. El Salvador tiene una población de 3.000, Santiago de aproximadamente 6.700. Tanto Chile como el Brasil tuvieron una historia con esclavitud, una larga historia con la esclavitud. Por esto que Salvador tiene 70% de negros y afrodescendientes porque son descendientes de africanos. Muchos fazenderos
muchas personas, señores de ingenio, compraban muchos esclavos de África del Sur. Las personas que nacen en Salvador, extrañamente, son llamadas de soteropolitanos, y de Santiago son llamadas de santiaguinos. Entonces, no tienes, parece, una relación entre Salvador y soteropolitanos. Acá está la comida baiana, es muy rica, es tan rica como la chilena. Nosotros tenemos acarajé. Acarajé es un pequeño bolino, sí, algo así, que es de harina de porotos. Entonces, es tan famoso en Salvador, acarajé, como las empanadas en Chile. Y tenemos abará. Abará también es de harina de porotos. Puede tener, ¿cómo se dice? Relleno, ¿no? Relleno o no. Más es picante, tienes mucha pimienta, muchas especias. Es muy parecida con las humitas, solo que las humitas, solamente las humitas son de harina del choclo. Choclo. Sí, exacto. Choclo, ¿no? Choclo, sí. Acá tenemos los bolillos bolo de estudiante, que es un pequeño, ¿cómo se dice? Un pequeño, el frito, ¿cómo se dice? Frito también. Ah, el sí, frito una fritura, se dice. Una fritura, sí, una fritura. Es un bolillo de tapioca. Es hecho de tapioca. Muy, muy bueno, con el azúcar, con canela. Es muy parecida y muy famosa como sopaipillas. Acá tenemos muqueca, que ya yo ya hablé sobre muqueca, muy parecida con paella marina. Tenemos caruru. Caruru se hace con ocra. El aspecto muy feo, muy parecido con charquicán. Aspecto. Perdão, mas es feo como charquicán. Tenemos vatapá. Vatapá es una comida muy típica que tienes camarón molido, almendras, choclo cocido y molido. Entonces es muy fuerte, muy buena, muy buena. Muy ¿Es muy parecido picante? No es picante, es muy gordurosa, muy Ah, sí. gordurosa. Tienes muchas amêndoas, el aceite de dendé, que es muy fuerte, mas es muy buena. Muy parecido con un pastel de choclo, ¿sí? Y tenemos la farofa de dendé, que solamente tienes en Salvador. Es harina de yuca con aceite de dendé. Tenemos carne carne de sol con macaxeira, yuca, carne de sol con yuca, es muy sabroso como las plateadas en Chile. Acá tenemos un mapa turístico de Salvador, tenemos muchos puntos turísticos, mucha playa, muchos restaurantes, muchos paseos de escuna, paseo de barcos, el paseo en las iglesias, tenemos muchas cosas. Acá, los puntos turísticos, tanto Salvador quanto Santiago, tienes un buen centro histórico con muchas cosas. Acá tenemos el Pelourinho, que es el barrio más antiguo de la ciudad de Salvador. Tenemos la Bahía de Todos los Santos, que es un puerto que muchos navíos con carga
con alimentos, salen de Salvador como traen mercaderías. Es similar a Valparaíso, ¿no? Sí, muy parecido. Tenemos muchas plazas en todo Salvador, muchas plazas muy bien cuidadas. Y tenemos muchas iglesias, muchos museos y muchas iglesias. Voltando un poquito, tenemos en Salvador, aquí, tenemos un dique, el dique do Tororó. Dique es un gran lago artificial, ¿sí? Que está enfrente del estadio de fútbol. Estadio de fútbol es un estadio nuevo, fue hecho para ¿cómo se dice? El Copa del Mundo y muchos juegos importantes de la Copa del Mundo acontecieron. En este gran lago, llamado de Dique de Tororó, tenemos los orixás africanos que están dentro del dique, dentro del lago, que tienes aproximadamente 4 metros de altura cada uno de ellos. Es muy lindo porque todo Salvador tienes una creencia muy grande en orixás africanos de religión candomblé, muchas. Acá tenemos el suburbio ferroviario de Salvador, que es un barrio muy antiguo, donde comenzaron las industrias, donde comenzaron todo el movimiento de estradas, de carreteras, para trenes y para auto. Entonces, a través del océano, llegaban los navíos para la construcción de las carreteras, de las calles, de toda la ciudad de Salvador, ¿sí? Y tienes una sorbetería que es el helado más antiguo del todo Brasil. El primer helado que el Brasil descubrió fue a través del gran, ¿cómo se dice? Barras de hielo. Él hacía la mistura con yuco y colorido con raspas de hielo, el primeros sorbetes, helados. Salvador tiene más fiestas religiosas que Santiago y Salvador tiene más iglesias que Santiago. Salvador tiene 372 iglesias de religión católica, solamente de religión católica. Y tenemos 2 fiestas, tienes más de 50 fiestas religiosas. Mas tenemos 2 muy importantes. La fiesta de Iemanjá, que acontece en Río Vermelho o no barrio de Río Rojo, y a la Virgen de Bonfim, que es realizada en Iglesia de Bonfim, en barrio de Bonfim. Solamente para lembrar, Salvador tiene 160 barrios. Son muchos barrios de Salvador para una población de aproximadamente 3 millones de personas, ¿sí? 3 millones. Y tenemos 3 millones. Tenemos el carnaval más largo y más divertido. No me gusta de carnaval, no me gusta. ¿No le gusta pero el carnaval? las personas, no me gusta. Yo soy una persona que nació en la región que no tiene carnaval y no me gusta. Entonces, el carnaval tiene una duración de 20 días aproximadamente, 20 días de carnaval, mañana, de la tarde, la noche, la madrugada, todas las 24 horas tiene festa.
tienes aproximadamente 35 tríos eléctricos, que son los grandes camiones con millares de personas danzando y se divirtiendo, disfrutando atrás. Y yo estoy mostrando Bloco de Filhos de Gandhi, que me gusta mucho, es muy tradicional y tienes participación de familias, de mujeres, de abuelas, de Gilberto Gil y de varias personas, jóvenes, chicas, niños y pessoas mais velhas. Então, temos uma grande diversidade de... Acá eu coloquei Olodum, mas temos muitos outros grupos percussionistas, como Timbalada, Olodum, Banda Didá. Temos muitas diversidades. ¿Sí? E Salvador, tienes muchas playas y mucho sol. Salvador es muy húmedo, mucho más que Santiago. Fica una media de 80 a 92% de la humedad relativa del aire. Es mucho caliente. Acá, Salvador tienes aproximadamente 50 playas que pueden ser disfrutadas todo el año. Yo estoy mostrando acá para ustedes la playa da Barra, que fica muy próximo, muy cerca de Farol da Barra. La playa de Itapuã, cantada en versos por Vinícius de Moraes. Playa del Flamengo, que es una playa fantástica, muy hermosa para las familias y mucha tranquilidad. La playa de Estela Maris, muy limpia, muy linda. Playa del Buraquinho, playa del Agujero, que es la última playa sentido litoral norte que fica en divisa entre la ciudad de Salvador y ciudad de Lauro de Freitas, donde está el aeropuerto de Salvador, ¿sí? Entonces... lejos entonces del centro. No. El del Río Rojo, Río Vermelho, donde tú estabas, hasta el Buraquinho, el 50 kilómetros. Okay. No es muy... Salvador tienes una mezcla muy diferente, una mezcla de barrios muy caros con la pobreza muy grande. Entonces, muy parecido con Río de Janeiro. Yo vivo en Pituba. Pituba tienes un mar de predios, pero tienes cercano, tienes una gran periferia de más de 100,000 habitantes, la periferia muy pobre. Y tanto Salvador como Santiago tienes un percentual muy grande de pobreza, ¿sí? Acá está la ciudad de Salvador, es muy linda. Muy bonito. Todos están invitados para visitar. Sí, Visitar. Tenemos. Sí. En la otra oportunidad, yo vivo acá, ¿sí? Yo vivo acá en Pituba, en el barrio de Pituba. Específicamente en la otra oportunidad. Sí. Sí. Cercano desde esse edifício. Como saber, não divulga. En la próxima oportunidad, yo quiero hablar sobre el litoral norte de Bahía Itacimirim, donde nosotros tenemos un pequeño departamento en la frente de la playa, ¿sí? Entonces, están invitados Lucas y las chicas para visitar Salvador y disfrutar de las playas, naturaleza,
Es de todo más. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Después de la pandemia. Yo tengo una pregunta, Tania. Tengo una pregunta con respecto a lo que mencionó sobre la mezcla de riqueza y pobreza. ¿En Salvador existen favelas o algo así similar? Sí, sí. Nosotros le llamamos de periferias. Na verdad, periferias. Barrios periféricos, ¿sí? Ya, sí. Igual que nosotros tenemos aproximadamente 70% de las personas que viven en Salvador viven en la clase baja hasta la miserable, ¿sí? Entonces, la miseria. 25% son el clase media y 5% son muy ricos. Tienes la gran concentración de riqueza. Es muy, muy, muy diferente la distribución de riqueza. Riqueza. ¿Sí? Y estas zonas periféricas, además de ser vulnerables, que esa es la palabra que utilizan en tecnología ahora, vulnerables, además de ser vulnerables y estar ahí en la miseria material y de dinero, ¿son zonas peligrosas también? Mucho peligrosas, sí, como todo el Brasil, como el Río de Janeiro, el São Paulo. Tienes barrios periféricos, comunidades, como se dice, que son cerrados. Las gangues cerran los barrios para las personas no entrar, no empezar, no salir del barrio. Tienes esto es muy común en Brasil, ¿sí? Ya, perfecto. ¿Más preguntas? Sí, ¿preguntas? Tania, en Brasil hablan mucho sobre la seguridad que hay en las regiones turísticas de Salvador, también sobre los barrios serem mucho sucio. ¿Qué parece? Los últimos 8 años tenemos un buen prefecto de la prefectura de Salvador, que fez la recuperación de todos los centros atractivos, ¿cómo se dice? La garantía de seguridad en todo el Pelourinho, en todos los barrios que son atractivos. Mas mesmo así tenemos falta de seguridad como Río de Janeiro, São Paulo, pero menos que Río de Janeiro, menos que São Paulo. Tenemos más seguridad, sí. Yo vivo en Salvador, más tranquila que vivía en otras ciudades, ¿sí? No tengo miedo. Las grandes ciudades tienes los lados buenos y los malos, ¿sí? La ciudad está mejor administrada ahora. Mucho. Sí, Qué mucho. bueno. Mucho. Está muy linda, muy linda. Limpia, más limpia, más buena. ¿Más preguntas? Sí, Sí, Linda, disculpa. ¿Cuántas estaciones tienes en Salvador? Solamente el verano. Solamente verano. Verano 3, sí. Com e sem lluvia. 365 días, sí. El mes de junio, julio y agosto tenemos más lluvia, mucho más lluvia. Entonces, mesmo así, ahora tenemos sol.
el final de la tarde tenemos lluvia, entonces da para ir para playa, después para los más de 14 malls que tenemos en Salvador, entonces da para hacer muchas cosas. Sí. Es como en los Andes, cuando yo el verano viajé a Cusco, y una persona de Cusco me decía sí. que los turistas, así como Misba, siempre preguntan, ¿cuántas estaciones hay aquí? Y el señor me decía, aquí no hay estaciones, aquí hay 2 temporadas, temporadas de lluvia y temporada de sol. No hay más. Ah, sí. No hay verano, primavera no. Llueve o hay sol. Llueve o hay sol. ¿Ya? ¿Más preguntas? Sí, tengo una curiosidad. En Salvador, Tania, tienes, ¿cómo es lo tráfico? Porque pienso que no, que en Salvador no tiene metro o tiene, no conozco. Tiene. Sí. Tenemos un metro, es muy nuevo, es muy bueno, Sí. pero tráfico siempre es muy grande, es para yo salir para trabajar, una media de 1h30 para llegar hasta mi trabajo, sí, siempre así. Pero para pasear, para disfrutar, para visitar, no tienes tiempo, ¿sí? Pero para trabajar es muy complicado. Como en las grandes ciudades, como Chile, como Santiago, sí, así. Y esta zona es Barra, ¿no? Este es Farol da Barra. Ya, ¿y Farol da Barra. ¿Eso está lejos de Pelourinho? El Pelourinho está aproximadamente uns 25 kilómetros de Pelourinho, ¿sí? Pela costa? Por la costa? Deixa eu colocar aqui, Pelourinho, donde... Acá, ¿sí? Ahí. Donde gracias. Acá en el lado derecho tenemos el Pelourinho fica acá así, ó. Donde tenemos la Bahía de Todos los Santos. Acá sí es Pelourinho. ¿Sí? Entonces, sí. El lado izquierdo, acá sí tenemos la Bahía de Todos los Santos, el Pelourinho fica acá. ¿Sí? El Salvador tienes una gran curiosidad como Valparaíso. Tenemos la ciudad baja y la ciudad alta, ¿sí? Entonces, para salir de la ciudad alta, nosotros pegamos un elevador, un ascensor para ir a ciudad baja, ¿cierto? Sí. Es como muy parecido, muy semejante, la semejanza con Valparaíso para ciudad alta y ciudad baja, ¿sí? Pero lo único que no me gustó cuando fui a la ciudad alta y después a la parte baja y tomé ese elevador o el ascensor, es que el ascensor no tiene ventanas. No tiene. Yo pensé, es todo cerrado, todo es cerrado. En Valparaíso los ascensores. La gran decepción. Muchas personas. Muy sí. La gran mi decepción cuando yo conocí el elevador era que yo imaginaba que era todo abierto, que la Bahía de Todos los Santos, la miraba. No, todo cerrado, lleno de... Sí. Mas es muy bueno abajo, muy bueno. ¿Tiene una razón por no tener estas ventanas? ¿Es por pelo marisito? Es el primero elevador con investimento propio de las personas. La ocasión que tienes más de 300 años elevador. Entonces no se la pensaba, no se tenía
el materiales, entonces la era practicidad, no era para mirar, ¿sí? Claro. Sí, sí, comprendo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿De dónde son la mayoría de turistas? ¿Brasil o otros países en América Sur o Europa? Sí. ¿Mayoría Brasil? Alita, de todo el mundo, principalmente el periodo de carnaval, son las personas jóvenes. Las personas jóvenes ven mucho de São Paulo, mucho de Río de Janeiro, Argentina, tenemos muchos chilenos, muchas personas de los Estados Unidos, europeos, muchos europeos. Aproximadamente 55% son las personas de la Europa, porque Europa es frío y las personas quieren el tiempo caloroso, playas calientes, mucho sol, música, mucha percusión. Entonces es muy diferente para los europeos, ¿cierto? Cuando yo estuve en Salvador, en el hostal donde yo estaba, conocí a dos personas, compartí mucho tiempo con dos personas de Europa, uno de Escocia y el otro creo que era de Austria, ¿puede ser? Pero que juntaban todos sus días de vacaciones del año, feriados, días administrativos, juntaban todo eso para ir 2 o 3 semanas a Salvador. Lo hacían por 10 años, conocían todos los lugares. Entonces era muy, muy popular entre europeos. Y tienes alojamientos, ¿cómo se dice? Paseos para todos de todos los valores. Entonces, tem el barato, el muy caro. Tenemos muchos resorts también en Salvador, que son los espacios muy ricos, muy caros, sí, con comida muy cara, mas también como se dice, posadas, que Lucas puede nos dar dicas de posadas baratas. Donde no ir, ¿no? No ir. Las experiencias de Lucas, muy buenas. Ustedes están invitados a ficar en mi casa, en mi departamento, entonces no precisan procurar alojamiento. ¿Sí? De hecho, yo hice la pregunta de las favelas y esas zonas, porque un día yo salí solo a la playa, creo que era el segundo o tercer día, estaba ahí en Río Vermelho, Río Rojo, ¿Sí? Salí solo a caminar hacia el norte, y fui a una playa, qué sé yo, y después comenté a la gente del hostal que fui a la playa, no me acuerdo cómo se llama, pero estaba hacia el norte, y me miraron así, pero esa zona es de favelas, volviste, estás vivo. Sí. No, sobrevive. Claro, sí. Gracias. Es que fui solo y era turista, entonces creo que eso les causaba como sorpresa, que no me había pasado. En realidad no tenía nada, solo una toalla y nada más. Así que eso, ya. Tenía una pregunta, es que la cultura de Bahía es muy rica y tiene mucho interés de los turistas por las danzas y como la cultura de los esportes, como danza de deportes, ¿cómo es el nombre? Sí, con las ropas blancas, ¿cómo es? ¿Cómo le... Sí, capoeira. Sí, capoeira. Sí, sí, la capoeira es muy, muy famosa. Tienes la cultura, tiene mucha influencia africana. Entonces, las personas en general, cuando vienen para Salvador,
querem conhecer um terreiro de candomblé, um espaço de candomblé. Eu conosco, sim. Mas é curiosidade das pessoas porque parece que é uma coisa muito diferente, a crença é outra, pero é mais uma religião. Sí. Las baianas, es muy rico. Las baianas, sí, las baianas, los quitutes baianos, la comida baiana es muy rica, muy rica. Bueno, vamos a tener que conocerlo con la invitación de Tania en el futuro. Sí, sí, sí. Ya, pero no en el carnaval, porque ahí invitados. No. Tenemos que ir de forma independiente al carnaval. Ya, muy bien. Entonces, un gran aplauso para Tania. Gracias. Ahora, Leandra. Gracias. Sí. Perfecto. Vamos a conocer otra zona de Brasil ahora. Brasil. Por cierto, anoche estuve viendo una serie brasileña en Netflix. Estaba viendo, ¿cómo se llama? A Coisa Mais Linda. Interesante. Voy a compartir. ¿Están viendo? ¿Sí? Sí. Entonces, mi ciudad se llama Belo Horizonte. Estamos acá en Brasil, en la región del estado de Minas Gerais, muy cerca de São Paulo, Rio de Janeiro, perdão. Como faço para não atrapalhar? Muy cerca de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia. Entonces estamos en la región central, entonces no tenemos playas, pero tenemos otras cosas que son muy buenas para se conocer. Mi ciudad es la capital de mi estado, tiene 122 años, su población está estimada en 2.500.000. Tenemos una región con 34 municipios tenemos entonces con los municipios de la región metropolitana tenemos 5 millones estimados de habitantes. ¿Están viendo esta parte también? Sí. ¿Cómo hago para retirar las personas para no atrapar? ¿Desde Zoom? Tienes uma pontinha. Uma pontinha. Sí, gracias, porque estaba me atrapando. Sí, atrapando. Entonces, gracias, Tania. Entonces, acá tenemos lo dibujo de la región con los 34 municipios. Alguns dados generais é que Belo Horizonte tem um clima muito agradável, porque temos todo o ano não muito frio, nem não muito calor, pero temos também tempos de lluvia, pero para mim é um clima muito agradável. A cidade es conocida como de las mejores ciudades para hacer negocios. Es una ciudad muy voltada para la área de negocios. Fue una puerta de entrada para la colonización, porque era una parte que los colonizadores passavam para conhecer, para desbravar todo o país. Então, temos muitas cidades com estas características coloniais da época.
Mi ciudad como Santiago es rodeada por montañas. Entonces, neste dibujo, nesta foto podemos ver, pero la ciudad fue muy planeada. Fue la primera ciudad planeada para su creación, pero con su crecimiento, la cercanía, los habitantes fueron para fuera de la región planeada. Tenemos una avenida, una calle llamada Avenida do Contorno, que la primera idea era que la ciudad estuviese dentro desta calle, pero hoy es muy mayor. Entonces tenemos... ¿Como un círculo? Sí, como un círculo. Originalmente. Sí, originalmente, pero hoy es solo una parte de la ciudad, el centro de la ciudad, ¿sí? Está muy espalhada. Tenemos algunos símbolos como el mico, estrella. En mi ciudad, en mi barrio, donde tengo un departamento, todos los días cuando ia com meus hijos para la escuela, podíamos ver muitos de estos micos. Entonces es muy común en las regiones que tienen muchos árboles, tiene este mamífero. ¿Un mico es como un mono o no? Sí, un pequeño mono, sí. Pequeñito. Sí. Andam por las fios de los postes, no sé cómo se dice. Sí, sí, por los cables. Yo tenía en mi casa una cuaresmeira. Sí. Y no sabía que era la árvore de Belo Horizonte. Sí, hoy en Belo Horizonte tenemos muchas cuaresmeiras, pero también tenemos tal vez muchos más ipês, que son muy belos, muy hermosos cuando están floridos, es muy bello. Yo vivo en una comuna que tiene muchos ipês, inclusive el barrio es conocido como el barrio de los ipês. Sí, es muy bonito. Muchas coincidencias. Sí. Belo Horizonte es una ciudad muy conocida por algunas cosas. Tiene roteiros en la ciudad para conocer las cosas históricas como iglesias, plazas, museos. Temos local para los conciertos, que se llama Palácio de las Artes. Pero las principales cosas son las partes de la ciudad como el mercado central, que voy más adelante mostrar las fotos, la Plaza de la Liberdade, que es la región que tiene un circuito hoy que antigamente las instancias del gobierno estaban alrededor de esta plaza. Hoy son museos. Entonces, una de las casas era lo palacio del gobierno. Hoy no es más, solo para visitación. Entonces, es una plaza muy bella que al final de año tiene la decoración de Natal. Es muy bella, muy bonita. Belo Horizonte tem muitas áreas verdes, muitas montanhas. Então, é possível fazer atividades como trekking nas montanhas, mountain bike, trilhas, caminadas. É possível asa delta, salto de las montanhas. Temos muitos parques. E uma das principais coisas é a gastronomia também. Sim, Minas não tem mar, mas tem muita comida. Se queres comer, puedes ir a... Tem mar, pero tem bar. Sim, muitos bares. Então, sim, muitos. Sim.
Entonces, es la vista de la región de la Laguna de la Pampulha, um dos principais pontos que temos no estádio, o grande estádio Mineirão, que foi reformado para a Copa, então, muito belo. Temos a Laguna, né, da Pampulha, que é artificial, mas é muito bonita, muito bela. Hermoso, temos muitos esportes, são 18 quilômetros, então muitas pessoas caminham, se vão de bike para fazer este caminho. Tem um conjunto arquitetônico por um arquiteto chamado Oscar Niemeyer, que em Brasília fez muitas coisas também, que se chama a Igreja de São Francisco, o principal, que está acá no entorno. Temos, então, aqui a Praça da Liberdade. Esse é um IP, não é uma... desculpa, penso que é uma quaresmeira. Tenho um pouco de dúvidas quando é um quaresmeira ou um IP. Penso que são muito parecidas, mas... Essa é a praça que falei a vocês. Então, os prédios, os edifícios hoje são museus. Então, esse é o Palácio da Liberdade, que foi a oficina do governo. Locoreto, é muito famosa esta praça. E o Mercado Central, que se foi a Belo Horizonte, não foi ao Mercado Central, não foi a Belo Horizonte. Porque temos um mercado muito antigo, é de 1929, então tem mais de 400 tiendas, puedes comprar desde animais hacia bebidas, frutas, tudo que queres vai encontrar acá. É muito tradicional. Quando tens uma formatura, uma festa de graduação de algum curso, todas as pessoas vão à festa e depois vão terminar lá amanhã, da noite, no Mercado Central. É muito... Queso de canastra? Tem, acá tem. É muito bueno. Não há em outro lugar de Brasil como em Belo Horizonte. Leandra, una consulta, una pregunta. Sí. ¿Estos animales que están en el mercado son para mascotas o para cocinar? No, para mascotas. Ah, ok. Mascotas, solo mascotas. Tiene perros, tiene galinas, tienes... Si quieres, tienes para cocinar también. Tienes galinas, tienes todos los tipos, pájaros. Los tipos de carne. Sí, sí, tudo. Todo o que quieras. Si quieres cocinar un perro, también puede. Por favor, no. Solo escondido, ¿eh? Nem escondido, coitado. Tiene una ley que no se puede más mantener los animales así, incluye la región de Belo Horizonte. Também. Sim, algum tempo atrás tiveram que retirá-los. Pero agora todavia podem, não sei quais as recomendações, pero se queres, todavia puedes encontrar. Sim, agora. Temos então, por exemplo, a Serra da Moeda. Llamamos Topo del Mundo, que puedes hacer muchos esportes en ar, si quieres. Entonces, muy, muy bello. Tienes un restaurante acá que puedes también hacer comer algo y ver. Es muy, muy bonito, muy bello. E temos cerca de Belo Horizonte, uma cidade chamada Brumadinho, um museu chamado Museu Instituto Inhotim, que é um museu ao ar livre.
tiene muchas galerías, muchos hectáreas de área verde. Las galerías son interactivas, puedes tocar algunas obras, escuchar, entonces interagir con las obras. Es un museo, pienso que de la América Latina, pienso que se no es lo mayor, es uno de los mayores museos ao ar livre, ¿sí? Cielo. Al aire. Sí. Entonces, há pouco tempo, tuve um desastre na mina del Vale, muito cerca deste museu. Então, por pouco não prejudicou acá, pero muito cerca da região que tivemos um desastre há 2 anos, atrás, 1 ano, 2 anos. Muy trágico. Sim? Então, sim, La Barragem. Temos então também algumas cidades muito cerca. Esta é a mais cerca que estas, pero a cidade puedes fazer muitas coisas. Generalmente tienes uma cascata, igrejas para conhecer, muitas árvores, muitos bosques cerca. Então, é uma região possível de fazer este tipo também de coisas. Temos um parque também muito cerca, Parque Nacional Serra do Cipó, que tem muitas cascadas. É muito procurada por turistas que querem conhecer a região. Temos curvas também, a Rei do Mato é muito conhecida. A Cascada Danta, Cascada del Tabuleiro. Então, na região é possível conhecer muitas cascadas, fazer muitas atividades com a natureza, se queres, também. E na cidade também temos uma feira livre, que é uma grande avenida, que tem muitas tendas de todas as coisas manuais possíveis. Então, bijuterias, esqueci como chama, argolas, enfim, muitas coisas que podes ter para usar, ou comidas também tem nesta feira. É uma feira que é muito grande. Sim, é uma avenida que é por todo o centro da cidade e alguns bairros. A parte do centro, muitos blocos desta avenida tem as tendas. Então, tem todas as coisas. O Brasil inteiro já visitou a feira. Sim. Bueno. É muito conhecida. E Belo Horizonte é muito conhecida por seus bares. É a capital brasileira de los bares. Há cerca de 14.000. Então, tem mais bares que pessoas. Toda a gente quer ter um bar. É muito típico. Então, eu quero ir no bar. Eu não quero ter um bar. Beber em bar. Sim. E temos um concurso que se chama Comida de Boteco. Hoje tem no Rio de Janeiro, penso que talvez em outros estados, Salvador. É um concurso que a organização temos esse ano que utilizar o queso, por exemplo. Então, todas as receitas têm que conter queso. Queso? Wow. Sim, pelo menos um ingrediente ou 2 que todos têm que usar para ser seus pratos. Todos os anos cambiam o ingrediente, mas é necessário utilizá-lo em seus pratos. É muito famoso,
E temos uma possibilidade, algumas pessoas pagam um ticket, então, por exemplo, vão na autobus e vão em todos os bares, um a um. E bebe, come, se vai a outro, e a outro, e a outro. Então, conhece um roteiro de bares, de botecos, para desfrutar da comida, da bebida deste festival. E a comida típica de minha cidade, da região, é principalmente arroz, porotos, choclo, pollo, carne roja, bocadillos. É muito comum. Todas as pessoas sentem muita falta de fazer isto. Então, sempre tem um pão de queijo, queso, doces, frutas para fazer suas meriendas. E a aguardiente e as cervejas artesanais também é muito característico de minha região. Então, alguns pratos, a feijoada, pollo com a verdura, a feijoada dos frijoles negros, né, com harina, salsicha, verdura. Isso é um hígado com hiló, pollo com ocra, pollo com a cerveja, pollo com ocra. Esse é o feijão tropeiro, são frijoles com harina, huevo, verdura, perejil. É muito tradicional também. A caipirinha, que é muito tradicional. A cerveja artesanal. As frutas principais que temos. Temos muita produção, porque temos muita agricultura acá não lá. La pamonha, que é como lá os mitas acá, sim? La pamonha, chamamos pamonha, os dulces, guayaba, queso Minas, dulce de leite, que é de la região de Viçosa, é muito famosa. Pão de queijo, as galletas de almidón, com café, chicos, muito comum. O sea, es Entonces, cierto, no hay playa, pero hay mucha comida. Sim, muita comida. Muita comida. Se pensas em Minas, pensas em comida. A tradição de Minas é um café sempre que se tem uma visita, sim? Uma visita, um café e um pão de queijo. Se tienes que fazer 4 visitas, tienes que fazer 4 vezes comer. Sim. Porque senão é uma, como se diz? Desfeita. É um mau comportamento. Não sei como se diz. É uma ofensa. Ofensa, sim. Senão, é uma ofensa. Então, se queres comer bem, vá a Minas. As similitudes e diferenças principais que penso é que BH tem muitas árvores, como Santiago é muito arborizado. Ambos é possível ter contato com a natureza. Temos montanhas. BH é tão movida como Santiago, há tanto tráfego, e BH também é tão poblado quanto Santiago. Então, é muito similar nesses aspectos. Pero BH não é tão, ok? Me esqueci de pôr, não é tão contaminada como Santiago. Penso que não é tão ruidoso, pero é um pouco. BH é menos turística, é tão cara como Santiago. Sim. E BH é muito mais lluviosa que Santiago também. Muito mais. Muito mais. Muito mais, porque em Belo Horizonte chove, por exemplo, de outubro, novembro até março. Março, penso que sim. Fevereiro, março também. Então, a chuva é por muito tempo também.
No todos los días, pero tiene una estación muy lluviosa. Una temporada de lluvia más extensa. Sí. Esto. Muy bien. ¿Preguntas sobre Belo Horizonte? Tengo una pregunta. Sí, también. Sí, sobre los micos. ¿Ellos viven en las calles? Porque Belo Horizonte tiene muchas áreas verdes, muy cerca de algunos barrios. Entonces, por ejemplo, en mi barrio tiene mucha mata, mucho bosque, muchos árboles. Entonces, ellos quieren comer algo más fácil, ¿sí? O tienes es muy cerca de las árboles. Entonces, es posible que pueden de las árboles vir caminar por los postes, por los fios. Entonces, es muy común. Pero no centro también, porque tenemos un parque muy grande con muchos árboles. Entonces, también es posible ver. ¿Y son peligrosos o tranquilos? Muy tranquilos, bueno. muy pequeños. Sí, muy porque pequeños. son pequeños, como un gatito. Son pequeños. Un micro gatito. Más pequeño, muy más pequeño que los Pero estos micos no pueden ser mascotas. No, porque la ley no permite. La ley. No permite. No puede. Permite, no. Tenemos que convivir, pero no podemos tenerlos como mascota. ¿No? Ya, ¿alguna otra pregunta? Porque son silvestres. Sí, claro. ¿Preguntas sobre Belo Horizonte? Yo tengo... Leandra, tú habló que es muy cara. Porque assim, Salvador não é muito barata, pero não é tão cara. Para mim, Santiago é muito mais caro que Salvador, pelo menos assim 4 vezes mais. A comida, o restaurante, assim, muito mais caro. Então, assim, é tão caro como Santiago. Isso me impressionou. Estou impressionada. No sentí que cuando llegué acá que estaba numa región... diferencia. Sí, no. Pero tienes que pensar que estoy en una región, Las Condes, ¿sí? No estoy... yo tengo solamente a convivência com esta parte, sí, turística. Sí, pero Belo Horizonte antigamente era menos cara que, por ejemplo, São Paulo. Pero hoy pienso que está muy similar. Sí. Es un fenómeno Yo pienso que Belo Horizonte es una ciudad con muchos turistas de las empresas. Sí. Entonces es una ciudad muy cara porque tiene muchos hoteles, muchas empresas de agriculturas, ¿sí? Sí, hoy tenemos mucho foco en la parte tecnológica, como Santiago. Tenemos muchas industrias, entonces pienso que es muy similar. Lo que tengo visto es muy similar. Sí. Última pregunta sobre Belo Horizonte. ¿Alguien? Sayuri. Só uma observação. Minha família é toda de la região de Minas. Meus papás, minha mamã, meus abuelos. Então, me gusta muito. Minas Gerais. Sim. Andrea. Sim. Tu sobrenombre é o mesmo de minha família de Minas. Ah, que rico. Lopes. Ah, Lopes portugués. Sayuri, ¿tenía una pregunta usted?
Sí, tengo una pregunta. Como en mi mente, en mi imagen, creo que todo el lado de Brasil es caluroso como Salvador. ¿Pueden nadar todo el año en velo horizonte? ¿Puede nadar? Nadar. ¿Para el clima? Sí. Todo el año es caluroso como Salvador. ¿Pueden nadar? Belo Horizonte tiene un clima, algunas épocas muy caliente, muy caluroso, pero es un clima ameno, entonces no es muy, no tenemos una estación muy definida como algunas regiones, como Santiago, por ejemplo. Entonces, hace un clima que es posible todo el año, pero no periodo de invierno no, es muy, muy frío. No mucho frío, mas es muy frío. Ahora es muy frío. Mayo, junio, julio. Pero después sí, un clima posible hacer las cosas de la naturaleza, nadar, pero la agua de las cascadas son, para mí, muy frías todo el año. Entonces, depende de la persona. También. Muy bien. Entiendo. Perfecto. Tiene estaciones. Gracias. Bueno, escuchamos mucha información de Brasil, así que yo ahora voy a ir a hacerme una caipirinha con mi aguardiente. ¡Opa! Tú ainda, hein? Buena caipirinha más ratito para almorzar. Ya, muchas gracias entonces, niñas, por tanta información. Ha sido muy interesante conocer sus ciudades a través de sus palabras y de sus investigaciones. Les voy a enviar la indicación para su trabajo escrito sobre esas presentaciones durante la tarde, ¿ya? Ahora voy a ocupar mi tiempo en hacer una caipirinha. No. Ahora tengo otra clase, no puedo estar así tan irresponsable. Pero después, de la tarde les mando sus indicaciones, ¿ok? No se preocupe, yo bebo cerveza e ensino meus hijos do mesmo jeito. Ya, hasta la próxima. Gracias a todos. ¿Lunes no hay clase? Sí, el lunes no hay clase porque es un feriado acá, pero les voy a dar actividades de todas modas para que ustedes puedan practicar y seguir usando español, ¿ok? Sí. Ya. Perfecto. Gracias, chao. Gracias, chao. Gracias a todos.